damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder adorarte, de poder alabarte con todo nuestro corazón, porque ya reconocemos, sabemos que la victoria es nuestra. También te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder ofrendar, Señor, de traer de lo que tú nos has dado con gozo, Señor, con alegría al alfolí, mi Dios. Te pido que toda ofrenda dada, Señor, sea ministrada de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tu voluntad. Ahora, mi Dios, nos preparamos para oír tu palabra. Nos preparamos, Señor, en espíritu y en verdad para poder recibir esa palabra maravillosa, majestuosa que tú tienes para nosotros en esta tarde. Es mi petición, Señor, por todo este pueblo, incluyéndome a mí, Señor, que nuestras emociones, Señor, sean removidas, que todo aquello, Señor, que quiera servir de obstáculo para que tu palabra penetre y produzca, Señor, al 100%, sea removida de nuestro medio, de nuestras emociones, de nuestras mentes y de nuestros espíritus. Declaramos, Señor, espíritus abiertos como tierra fértil. Declaramos nuestros espíritus, Señor, como una tierra que produce al 100%, Señor. Va a producir, Señor, esta semilla, una gran cosecha en nuestros espíritus, en nuestros corazones. Y yo te doy gracias de antemano, Señor. Te pido, Señor, una última cosa: que toda palabra que salga de nosotros sea una palabra tuya, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra del trono de la gracia misma, y que llegue, Señor, hasta las profundidades, hasta lo más profundo de nuestro ser, y que nos encamine tras el propósito que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. En el día de hoy vamos a estar ministrando, mi esposo y yo, vamos a estar administrando una pequeña charla de algo que verdaderamente ha estado, como nosotros decimos, brewing, ha estado cocinándose, ha estado preparándose en nuestros corazones en toda esta semana. Para mí, toda esta semana, todas las diferentes escrituras, todos los diferentes textos que estuve leyendo, estudiando y preparando, eran y tenían que ver todo con lo mismo. Todos eran escatológicos. ¿Qué es escatológico? Hablando del tiempo del fin. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, en este día nosotros sentimos que el mensaje que verdaderamente es el que debemos oír hoy se encuentra en la carta de Judas. En la carta de Judas. Vamos a tratar de hablar de casi todos los versículos, de una manera u otra vamos a hacer referencia. Pero queremos hablarle a la iglesia de las advertencias a la iglesia. No solamente la carta de Judas fue algo que era vigente para el tiempo de cuando fue escrita, sino que también es vigente para nosotros hoy. El hecho que es una carta escatológica y que se encuentra antes del libro de Apocalipsis nos demuestra que en el orden divino que Dios nos ha dado, esta carta es significativa para nosotros hoy. Bendito Dios. Muchas bendiciones, amados hermanos. Cuando el Señor nos dio la encomienda de prepararnos para este servicio, yo empecé a buscar la voluntad del Señor, y hay veces que el Señor me da con tiempo, cuando me dan la oportunidad de predicar, de qué voy a predicar. Pero en esta ocasión fue diferente, porque el Señor me dio una porción bíblica y me la dio, la voy a compartir con ustedes, para que fuera la base desde la cual nosotros nos preparáramos para entonces traer esta predicación o esta charla. Y usted no tiene que buscarlo por dos razones. Uno, porque vamos a
concentrarnos en la carta de Judas. Y 2, porque yo tengo una versión de la Biblia que a lo mejor no es la que usted tiene y se le va a hacer un poquito difícil seguir la lectura. Así que si nos presta atención, yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente y voy a leer en el capítulo 3 del profeta Ezequiel los versículos 10 y 11. Y dice así la palabra del Señor. Luego agregó: Hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y dile: esto dice el Señor soberano, hazlo, te escuchen o no. Yo comencé a orar sobre esta porción bíblica y me llevé bien claro que el Señor quería que nosotros, lejos de prepararnos para predicar, que nosotros nos preparáramos para escuchar. Y que toda palabra que nosotros fuéramos a traer a ustedes en esta tarde era una palabra que primero Dios con martillo y cincel daba en nuestro corazón. Y después nos dio, literalmente, esta mañana nos dio que íbamos a usar la carta de Judas. Durante la semana, mientras estábamos orando, el Señor comenzó a poner en mi corazón que la iglesia necesitaba estar apercibida, no asustada. Mire, hay una diferencia muy grande entre usted vivir asustado por lo que está pasando a su alrededor y que usted esté apercibido. El apóstol Pedro lo inspiró el Espíritu Santo para decirnos que nosotros tenemos que ser sobrios. Una persona sobria es una persona cuyos sentidos no están alterados, no están bajo la influencia de nada que lo adormezca, de ningún narcótico, legal o ilegal. Y Pedro nos anima a que la iglesia tiene que estar sobria, velando y orando, porque su adversario está buscando a quien devorar. Y las palabras que usan no son palabras pequeñas, no son palabras suaves. Usa la palabra devorar. No es lo mismo usted comerse algo que usted devorar algo. Y nos dice que Satanás, nuestro adversario, anda buscando para devorarnos. En medio de los tiempos que nosotros estamos viviendo, nosotros necesitamos estar apercibidos. Y nosotros, la iglesia, necesitamos sí saber lo que pasa a nuestro alrededor, pero entender que ha sido y siempre será el periódico de ayer. Nosotros no vamos a la televisión, no vamos a las redes sociales, no vamos a los medios de información para que nos digan lo que va a suceder. Cuando usted es un cristiano que ora y que lee la Biblia, entonces cuando usted escucha una noticia, usted puede decir: eso es lo que el Señor le dijo a Ezequiel. Eso es lo que el Señor nos dijo por medio de Isaías. Eso es lo que Jesús dijo en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Eso es lo que dice Apocalipsis. Y el mundo no le está informando a usted cómo son las cosas ni cómo se van a poner. Simplemente le está mostrando que lo que este libro dijo se cumple al pie de la letra, con pelos y señales. Una de las razones por la que el Señor nos va a hablar del tema que nos va a hablar en esta tarde es porque el tiempo del fin se acerca. There's no way to sugarcoat it. No hay manera de hacerlo sonar bonito. El tiempo del fin de todas las cosas se acercan. Esto no es un mensaje para asustarlo a usted.
El deseo de Dios nunca ha sido, ni su intención, que los hombres lo sigamos por pánico. Él dio a su Hijo por amor. Él se hizo pecado por nosotros por amor. Y la relación que desea tener con nosotros es una relación de amor. No un cuco metiéndonos miedo, pero sí nos quiere advertir que nosotros tenemos que mirar. De hecho, en el Evangelio según San Mateo, el Señor está hablando y está hablando con escribas, con fariseos, con gente que conocía la ley. Y les reprocha: ustedes cuando ven las nubes saben que va a llover. Ustedes cuando miran un árbol, ustedes saben que el tiempo de la cosecha se acerca, o que viene el otoño, o que viene el invierno, y no conocen las señales de los tiempos. Dios no quiere que estemos ajenos a las señales de los tiempos. Entre la semana pasada y esta semana, en la tierra han pasado dos eventos que a mí me han llamado mucho la atención. La primera es que en la China ya no pueden usar las redes sociales para transmitir servicios ni de oración, ni predicaciones en vivo, ni para hacer estudios bíblicos. Y toda traducción, por así decirlo, de la Biblia ha quedado eliminada. No se puede accesar por medio de las redes. El gobierno chino, tiempo atrás, tomó las escrituras, torció las escrituras, sacó una copia oficial de lo que ellos dicen que la Biblia debe decir, y esa es la única que es permitida ahora en la China. Ellos tenían acceso a otras traducciones, no más. Y usted dice: eso es en la China, por donde sale el sol. Eso está muy lejos de nosotros. Ok. En Inglaterra acaban esta semana de pasar una ley donde, por ejemplo, un recurso que nosotros usamos y que recomendamos, en inglés se llama Bible Gateway. Es un recurso donde usted puede escoger en qué idioma usted quiere leer la Biblia. Y usted la puede leer en, qué sé yo, 50, 60, 80 idiomas diferentes. Eso es una bendición para la tierra. Pero no solo la puede leer en el idioma de su preferencia, el que usted maneja mejor. Usted puede leer múltiples traducciones de la Biblia y hacer comparaciones y buscar estudios bíblicos. Hay una ordenanza que acaban de pasar en Inglaterra que por causa del orden social, Bible Gateway no está más disponible en Inglaterra. Inclusive dicen que por causa de la seguridad pública. Exacto. Esas fueron las palabras textuales. A causa de la seguridad pública, Bible Gateway no se puede accesar más en Inglaterra. En Estados Unidos, ¿qué está pasando? En Estados Unidos, que es donde usted y yo vivimos, de una manera sutil estamos comenzando a experimentar persecución. La semana pasada, en un juego de estudiantil, no recuerdo, y corrígeme si tú estás al tanto de la noticia, si era de fútbol o de béisbol, el entrenador se terminó el juego y está orando con sus estudiantes y una persona le dispara al entrenador y lo sacan en camilla herido de bala por él estar orando. Usted vio lo que pasó en televisión nacional a Charlie Kirk. En la ciudad de Chicago hay predicadores que han sido arrestados por predicar en la calle. En muchas ciudades de América usted necesita ya sacar un permiso para poder tener un servicio en la calle, para poder repartir tratados.
No nos estamos dando cuenta, y ya la persecución no es algo que pasa en Nigeria, que pasa en África, en los países musulmanes, es algo que está pasando en nuestro patio. Bendito Dios. Algo interesante que tú dijiste es el hecho que en Ezequiel nos habla o nos insta a no ser pronto para hablar la palabra, sino tener oído pronto para oír la palabra. Y eso es algo que verdaderamente a nosotros nos ha tocado, porque la realidad es que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y lo primero que nosotros debemos hacer para entender lo que la palabra verdaderamente nos quiere decir, especialmente en estos últimos tiempos, es que debemos oír, porque cuando oímos la palabra podemos entonces ser apercibidos de los tiempos que se avecinan. Somos muy buenos para decir llega el invierno, somos muy buenos cuando miramos los árboles y vemos que las hojas están cambiando de color, es decir, el otoño se acerca. Somos muy buenos cuando vemos una nube y decir, al parecer viene lluvia. Y somos muy buenos para estas cosas, pero la iglesia verdaderamente en estos últimos tiempos no está preparada para ser apercibida de los tiempos que se están avecinando sobre la tierra. Tiempos difíciles, tiempos donde la iglesia verdaderamente va a sufrir y ser perseguida. Nosotros hasta ahora, por causa de la comodidad que tenemos y de las diferentes libertades que tenemos, no estamos experimentando esto todavía. Pero la realidad es que va a llegar el tiempo aquí donde vamos a experimentar la muerte, donde vamos a experimentar cárcel, donde vamos a experimentar despidos de trabajo. Esto ya ha sucedido. Ya ha sucedido. Lo que estoy hablando son cosas que van a empezar a suceder en grandes escalas. Los gobiernos se están convirtiendo cada vez más, no digo ateos, pero sí digo más cerrados a la palabra de Dios, y por consiguiente se están formulando diferentes tipos de leyes que tienen como propósito el de prohibir el hecho que usted y yo ejerzamos nuestro derecho de poder predicar la palabra, y no solamente ejercer el derecho, sino llevar a cabo el llamado que todos nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos un llamado evangelístico de ir por el mundo y predicar el evangelio. Y no solamente de ir y predicar el evangelio, también de hacer discípulos de las personas, de bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros tenemos un llamado sagrado de convertirnos en una extensión de lo que Jesús ya comenzó, de lo que la iglesia comenzó en Hechos 2. Y lo que debemos hacer hasta el tiempo en que seamos o arrebatados con el Señor, o que por otras causas lleguemos delante de la presencia del Señor. Dicho todo esto, vamos entonces a hablar sobre las advertencias del mensaje de Judas a la iglesia. Las advertencias del mensaje de Judas a la iglesia. Es importante entender que Judas, como medio hermano de Jesús y de Jacobo, él había sido expuesto a la palabra, había recibido discipulado directamente también de Jesús. Y cuando él escribe esta palabra, esta carta de 25 versículos, que aunque es una carta pequeña, 25 versículos, el contenido, el contexto es poderoso y es largo, y es un contenido que es vigente para todos los tiempos. Y Judas le envía esta carta a dos comunidades, a dos audiencias. Primeramente está la audiencia cristiana, como nosotros vemos en su introducción, que habla a los santos del Señor, a los que han recibido la palabra. Pero también Judas, por causa del contexto de la carta como tal, también tiene como en su mente la audiencia judía para hablarles a ellos también. Así que el mensaje no solamente era para ellos, el mensaje es para nosotros hoy. Esta es una carta que yo digo que el poder de la carta solamente puede ser eficaz si nosotros abrimos nuestros corazones para aceptar lo que la carta nos dice. Amén.
Si nosotros abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros entendimientos, nuestro espíritu para recibir lo que la carta tiene, yo creo que esta carta será una carta que ministrará de una manera apoteósica, de una manera poderosa a cada uno de nosotros, porque a mí me ha ministrado. Me ha ministrado tanto así que ya he empezado a escribir un libro sobre la carta de Judas. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con lo que esta carta nos dice. ¿Querías dar lectura a los primeros 2 versículos? ¿Comenzando en el 3 o comenzando con el 1 y 2? Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios, Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Lo primero que yo creo que debemos entender en esta carta, y tan simple como luce estos primeros 2 versículos, el hecho es que a mí siempre me toca de la manera que el versículo 1 termina, cuando dice guardados. En la Reina Valera 1960 dice guardados en Jesucristo. Entonces debemos entender algo. Usted es guardado por Jesucristo. Si usted cree, si usted tiene fe, si usted ha depositado su fe en Cristo, entonces entienda esto, que en estos tiempos finales, a pesar de todo lo que suceda, usted es un guardado de Jesucristo. Guardado no quiere decir que usted va a ser puesto en un armario, que usted va a estar en una gaveta donde no puede ser visto. No, usted va a ser guardado en medio de todo lo público, porque Cristo quiere que usted sea público, público en su mensaje, público en su caminar, público en su fe, público en su demostración de el Cristo que vive en usted. Pero dice que en medio de estos tiempos difíciles usted será guardado. Por consiguiente, usted no tenga temor alguno. Usted atrévase en estos últimos tiempos a hacer esa extensión de los reinos. Bendito Dios. Fíjate, yo busqué ese vocablo y ese vocablo dice atender cuidadosamente, cuidar, guardar, mantener en el estado que se es, con una fe que no tiene por qué debilitarse, que no tiene por qué faltar, reservar para cuando se pase por algo. Estamos guardados en Jesucristo. Amén, bendito Dios. Entonces, dicho esto, dame ahora los versículos de 3 al 5, por favor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Un momento. Primeramente, él quiere hablarnos de una salvación. Él quiere, en su mente, en su propósito, él quiere hablar de la salvación común. Pero algo sucede que hace que él tenga un cambio de mente para entonces escribirnos de un mensaje diferente. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. O sea que él está diciendo aquí, pero yo veo que la necesidad que yo tengo es otra. No hablar de la salvación, sino hablar de la condición de lo que está sucediendo hoy. Era, como en otras palabras, una alarma, un aviso, una atalaya. Él siente en su corazón el deseo de traer otro tipo de mensaje. Y usa unas palabras que son una combinación de palabras que es poderosa, que es contender ardientemente. Contender ardientemente por la fe. Eso quiere decir que es una lucha. Algunos de los comentarios que usted pueda leer va a encontrar que esta palabra quiere decir, cuando ellos lo dicen, de contender, de pelear fuertemente por la fe, como si su vida dependiera de eso. Como si nuestra vida dependiera de eso.
Y la pregunta que yo siempre me hago cuando yo leo esta porción bíblica es, ¿depende mi vida de lo que esta palabra dice? ¿Depende mi vida de lo que la palabra de Dios dice? Yo creo que es una pregunta válida. Creo que es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos. Versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. En estos dos versículos que están completamente llenos de un contexto tremendo, vamos a notar que nos habla de un peligro. Nos habla de un peligro, el peligro de aquellos falsos maestros. Si hay algo que nosotros podemos ver, podemos oír, si usted está en las redes sociales, si usted es una persona que ve, inclusive si usted es una persona que va hasta la misma tienda donde se venden libros, usted va a ver de la cantidad de falsos maestros que se están infiltrando en la iglesia en los tiempos de hoy. Su mensaje es suave, su mensaje, si no es discernido propiamente, es un mensaje que verdaderamente uno dice, wow, qué palabra, qué revelación poderosa. Pero la realidad es cuando uno mira ese mensaje, uno ve que es una doctrina falsa, que es algo que no conduce o que está totalmente en contra de la palabra de Dios. Así que vamos a ver entonces, hablar de estos falsos maestros. A mí me llama poderosamente la atención y yo quiero que usted se fije en eso, amado hermano, que los falsos maestros no estaban afuera. Los falsos maestros, Judas está diciendo que están dentro de la iglesia. En inglés hay una palabra que ahora no me viene en español, gullible. Una persona que se lo cree todo. Nosotros no podemos ser ese tipo de creyentes. Nosotros tenemos que ser el tipo de creyente que discierne todo, que lo filtra todo por la palabra, que no recibe todo lo que se le dice, porque estos falsos maestros no estaban allá afuera, estaban en la iglesia. Yo entro a las redes sociales y siempre trato de evangelizar en las redes sociales donde entre, sea Instagram, sea TikTok, siempre trato de evangelizar. Veo muchas veces el ataque que hacen a la iglesia si algo pasa, y las personas, unos cristianos y otros inconversos, no a propósito o por ignorancia, no se recuerdan de las palabras del Señor. El Señor dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y no solamente que crecen juntos, sino que la cizaña no puede ser distinguida. No puede ser distinguida, pero tampoco puede ser removida hasta que no es el tiempo de la cosecha. Porque si tratamos de remover la cizaña como se ofrecieron los ángeles, la arrancamos. No vaya a ser que por arrancar la cizaña le hagan daño al trigo. Pero eso va un poco más allá, porque el hecho es que en esa palabra nos está hablando, cuando Jesús habla de eso, que es hasta el tiempo de la cosecha. Nosotros entendemos que el tiempo de la cosecha alude al tiempo donde la iglesia se levantaba, donde la iglesia sea removida de la tierra. Entonces te dice, hasta ese tiempo, este tipo de personas que se cuelan secretamente en la iglesia van a estar con ustedes. La pastora habló de una palabra poderosa y es discernimiento. La iglesia está llamada a tener un discernimiento. La iglesia está llamada a buscar siempre escudriñar las escrituras para poder tener un entendimiento y para poder estar apercibido cuando algo falso llega a nuestra vida. Cuando tenemos discernimiento,
A nosotros nos venden gato por liebre, como dice. A nosotros vamos a conocer la palabra de Dios. Y cuando oímos algo que está en contra de la palabra de Dios, inmediatamente sabemos esto no es de Dios y no lo ponemos en práctica. Bendito Dios. Ese versículo 4 dice que estos falsos maestros se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Yo se lo voy a poner en los términos que usted lo escucha ahora. Usted no escucha textualmente estas palabras de Judas, pero usted sí escucha a muchas personas decir: Dios es amor. El Señor me ama como yo soy. ¿Han oído ustedes eso? Dios es amor y el Señor nos ama. Y si usted trata de corregir a la persona le dice que usted no lo puede juzgar. Porque la Biblia dice que no juzguemos. Mire, eso no es bíblico. La Biblia lo que dice es que nosotros juzguemos con justo juicio. ¿Y cómo usted juzga? Con un juicio justo. Cuando usted juzga de acuerdo a la palabra. Bendito No Dios. a sus opiniones o a sus sentimientos, sino a la palabra. Dicen que la gracia pues lo cubre todo. Usted puede hacer lo que quiera, continuar pecando, porque al final del día Dios es amor. Bendito Dios. Pero entonces no solamente tuercen la gracia de Dios dando licencia al pecado o lo que nosotros conocemos como libertinaje. Sé que de una manera u otra nosotros hemos oído esta palabra de libertinaje, de cómo es que las personas, porque Dios es amor, ellos vienen y de lunes a sábado viven una vida enloquecida, pero entonces cuando llegan el domingo piensan que el decir Señor perdóname y ya está todo arreglado. Eso no trabaja así. Pero estos falsos maestros tienen otra característica, y esta característica es que ellos niegan a Jesucristo como el Señor. Niegan a Jesucristo como el Señor. Esa negación no es una negación que es abiertamente a decir yo niego al Señor, yo niego quién Jesucristo es. No es así. Esta negación es una negación, como ella dijo, es sutil, es suave. Es una negación que es por causa, usted la puede notar por causa de cómo la persona se conduce. En otras palabras, muchas personas reclaman a Jesús como su Salvador, pero muy pocas personas reclaman a Jesús como su Señor. Como su Señor. Una cosa es que Jesús sea su Salvador, pero otra cosa es que Jesús sea su Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que establezca el señorío sobre su vida. La palabra Kyrios, esa palabra griega, nos habla a nosotros, que es Señor, nos habla a nosotros de una persona que tiene a cargo, tiene siervo, tiene, vamos a decir, esclavo. Pero la palabra esclavo de ese tiempo no es la misma palabra que tiene en los tiempos de hoy. La palabra en esos tiempos era usada totalmente diferente. La palabra doulos es algo totalmente diferente. Entonces Kyrios habla de este Señor que cuida de todos sus siervos, que cuida de todos sus esclavos. Ellos cuidaban de ellos en sus enfermedades, ellos cuidaban no solamente de ellos y de sus familias. Al tanto así que muchos de ellos mismos se sometían bajo este Señor y no querían irse de él y le decían yo quiero ser tu siervo por el resto de mi vida. Venían y los marcaban de acuerdo a la Biblia, le hacían en un hoyo aquí en la oreja y con eso se identificaban, tenían una marca que lo identificaban que eran de la casa de tal persona, y esas personas no se querían ir de ahí y ellos establecían que tú eres mi Señor, todo lo que usted diga, todo lo que usted mande, todo lo que usted quiera, eso yo voy a hacer. Entonces ser o reclamar a Jesús como Salvador, reclamar al Señor como nuestro Señor, son dos cosas diferentes. Y estas personas negaban, o estos falsos maestros niegan a Jesús por causa de que Dios o Jesús no es el Señor de ellos. Dicho esto, vamos entonces al versículo de 5 al 7. Vamos allá. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto
a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. En estos versículos vamos a ver de la certeza del juicio de Dios, la certeza del juicio de Dios. O sea, cuando llegue el tiempo, a su debido tiempo en el calendario divino de Dios, va a haber un derramamiento de su ira, un derramamiento de su juicio. Hermanos, no confundamos y no olvidemos esto. No olvidemos esto. Cuando usted salga de este lugar, no olvide esto. Todos nosotros tenemos una audiencia segura con Dios. Todos nosotros tenemos una audiencia con Dios. Uno va a ser para recibir recompensa, pero otros van a recibir básicamente el juicio, la ira de Dios, de lo que habla. Dios es amor, sí, pero también es un fuego consumidor. También Él es un Dios que es cuando el pecado sucede, Él está airado por causa del pecado, y la justicia va a llegar segura. El tiempo va a llegar segura. En estos versículos vemos aquí unos ejemplos solamente para ver qué sucedió. ¿Qué sucede cuando cuando un pueblo decide no participar de acuerdo al programa de Dios? Cuando decide no seguir las enseñanzas de Dios. Primeramente habla del pueblo de Israel y mire lo que dice. Dice, la incredulidad del pueblo de Israel. La incredulidad. Eso fue un pueblo que estuvo clamando a Dios. Tanto así que Dios le dijo a Moisés, yo he oído el clamor de mi pueblo. Entonces este pueblo estaba clamando porque se encontraban bajo una opresión. Los egipcios tenían una opresión y eran de mano dura sobre el pueblo. Y ellos claman a Dios. Dios dice, yo he oído este clamor y yo los voy a sacar de ahí. Los saca de ahí, los saca con riquezas, los saca con mano fuerte y mano de poder. Porque lo primero que sucede es que cuando ellos están caminando se encuentran delante del mar rojo. La imposibilidad de salir del problema, la imposibilidad de salir de ese lugar. Y entonces Dios milagrosamente, por medio de un milagro, hace que ellos pasen al otro lado del mar. Y no solamente eso, sino que consume a sus enemigos. O sea, yo creo que aquí hay una enseñanza. Aunque el mar rojo se encuentre delante de usted, si Dios ha dicho que lo va a sacar a usted de ese lugar de opresión, Él va a abrir el mar para que usted pase con sus pies en seco, pero también va a destruir a los enemigos que le persiguen. Bendito Dios. Y aquí vemos entonces un pueblo que salió, un pueblo que vio de ahí, de empezar, vio la mano fuerte, la mano milagrosa de Dios. Pero ¿qué pasa? Comienzan a murmurar, comienzan a dejar que las cosas difíciles empezaran a dominar sus pensamientos, empezaran a dominar sobre su fe. Y por causa de esto, entonces ellos fueron destruidos, porque nosotros sabemos que ni aún Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Cuando nosotros vemos el comienzo del capítulo 1 del libro de Josué, le dicen, mi siervo Moisés ha muerto. Y le da 30 días al pueblo. 30 días para que llore, 30 días para que hagan y todo, que estén en luto. Y después le dice a Josué, levántate, toma este pueblo y échalo hacia la tierra prometida. Todos los jóvenes que no estuvieron como estuvieron esta gente ya, esos fueron los que entraron a la tierra. Los que heredaron la tierra, amén. Sí.
Después de esto, entonces vemos que empieza a hablar de los ángeles rebeldes. Es otro ejemplo que está hablando del capítulo, creo que es en los capítulos tempranos de Génesis 5 y 6. Está hablando, aludiendo a estos ángeles que dejaron su morada para entonces establecer un orden aquí en la tierra. Y es algo que es poderoso porque habla o usa un término que es abandonado. Abandonado. ¿Qué significa abandonado? El término abandonado sugiere una desviación deliberada de su lugar designado. Este acto de dejar la morada a la que pertenecían implica un rechazo de la autoridad y el orden de Dios. O sea, un rechazo de la autoridad. Estos son ángeles que están bajo la autoridad de Dios y ellos rechazaron la autoridad de Dios sobre su vida. Pregunto, ¿hay o creen usted que hoy hay un rechazo de la autoridad de Dios sobre la vida de muchas personas? Sí. Y recuerden que la audiencia no son personas que no son unas personas que no son creyentes. Esta carta es para los creyentes. Para los creyentes. ¿Creen ustedes que dentro de la iglesia hoy, esto sucede? ¿Que hay un rechazo? Mire, como yo sé que hay hermanos que están tomando nota, después en su casa léase 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2 es como una buena lectura paralela a la carta de Judas. Le va a ampliar su entendimiento de la carta de Judas. 2 de Pedro 2:4. Dice que el abandono de los ángeles fue un pecado grave y que cuando ellos desean operar fuera de la voluntad de Dios, entonces ellos son encerrados, ellos caen en una cárcel. Eso es lo que sucede con cada uno de nosotros cuando nosotros rechazamos la autoridad de Dios. Caemos en una cárcel. Cuando tratamos de operar fuera de la voluntad de Dios, caemos en una cárcel. Venía a mi mente un versículo, está en el Viejo Testamento, y el Señor le responde al rey Saúl en aquel entonces, por boca del profeta Samuel, y le dice: ¿de qué se agrada más el Señor? ¿De la obediencia o de los sacrificios? Porque Saúl deliberadamente desobedeció las órdenes que le habían dado y su justificación fue que él le quería hacer una ofrenda al Señor. Yo voy a servir a Dios a mi manera. Yo pongo las condiciones. Yo pongo los términos en los cuales yo voy a servir a Dios. La adoración no es otra cosa que servicio. Nosotros limitamos la adoración a cánticos y a danzas, pero la adoración más pura, más alta, el cántico que más llega al cielo, es cuando a usted Dios le dice que no y no se lo tiene que repetir y usted frena al instante. Cuando usted se le presenta en el camino una oportunidad de usted hacer algo a su manera, pero usted sabe que eso no es lo que Dios espera de usted, y usted frena, porque obedecer es mejor que sacrificar. Bendito a Dios. Hay un tercer ejemplo que se usa y es el ejemplo de Sodoma y Gomorra, donde ellos fueron entregadas a la inmoralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas, cuando habla de la inmoralidad en el Viejo Testamento, la palabra hebreo hace o alude a inmoralidad sexual específicamente, pero había muchas cosas más. Y eso es algo que hoy está dentro de las iglesias y es una gravedad, Dentro de las iglesias, al parecer, las personas, por causa de estos falsos maestros, sienten que aquí podemos vivir de la misma manera. Hay ministros que están viviendo fuera de la relación correcta. Hay personas que están ministrando, no están correctamente con Dios, en el sentido que están cometiendo pecados sexuales que no deberían. Últimamente, si usted se ha dado cuenta en este último año, lo que va de tiempo, estamos en el mes número 9, bueno, ya casi 10,
y ya han, 3 o 4 predicadores de alta estima, predicadores grandes ya han caído porque ha salido a la luz su pecado sexual, y no crean que esos son los únicos. Hay muchos, y eso es algo que Dios dice aquí, que el juicio va a llegar, y hay personas que dentro de la iglesia, líderes, están viviendo como si fuera Sodoma y Gomorra, donde hay un libertinaje de fiesta, donde hay un libertinaje bueno, en esta semana oí parte de una predicación de una persona que yo considero es un falso maestro, de una persona que me ha demostrado, bueno, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y me ha demostrado una y otra vez que es anatema. Es anatema. El apóstol Pablo nos habla, creo que en el capítulo 1 del libro de Gálatas nos habla, dice, estoy tan maravillado que tan rápidamente se han alejado. Hablando del evangelio, de esta palabra, y 2 veces en los versículos 5 al 7 usa la palabra anatema. No voy a decir el nombre de esta persona, pero habla del hecho cómo es que Jesús no fue a la boda de Caná. Dice que Jesús fue a la boda de Caná para hacer un party, para ir de fiesta. Miren dónde está la mente de una persona que tiene una audiencia de cada servicio, 2 o 3 servicios los domingos, de 10,000 personas que sienta la iglesia de esta persona, de este pastor, donde le está diciendo al pueblo, no, si Jesucristo fue de fiesta, Él fue de party. Él no fue a la ceremonia. Él fue de party. Party. Y no debemos permitir que nos hagan sentir culpables, porque nosotros necesitamos también botar el estrés y relajarnos. Movámonos, que eso. Entonces, lo tercero que vamos a notar, que son los versículos de 8 a 13, en estos versículos vamos a ver el carácter de las personas apóstatas. ¿Qué es una persona apóstata? Es una persona que abandona la fe. No es una persona que no cree, es una persona que ha creído, pero que ahora abandona la fe. Y aquí vamos a ver cuáles son las características. Y si usted presta atención, toma nota de estas características, o puede también tomar un retrato a la pantalla, usted va a empezar a discernir muchas de las personas que usted oye, usted va a empezar a discernir sus palabras. Bendito Dios. Yo voy a leer el versículo 8 y voy a hacer un pequeño comentario de él. Dice, de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. En esta iglesia siempre hacemos el énfasis que la autoridad es la palabra, la escritura. Esta es la vara de medir. Cuando usted tiene que tomar una decisión, usted debe consultar lo que dicen las escrituras. ¿Qué dice el Señor? A nosotros sí, Dios hay ocasiones que nos habla por medio de sueños o nos enseña cosas en visiones para unas veces animarnos, otras veces para corregirnos, para advertirnos de un peligro. Nos puede enseñar en un sueño un evento que va a pasar en nuestro entorno, en nuestra vida, en el futuro. Eso es bíblico. Dios le habla al hombre de diferentes maneras, pero jamás un sueño de nadie, ni una visión de ninguna persona sustituye lo que dice la escritura. Si su sueño o mi sueño contradice lo que dice la palabra, en esa ecuación hay 2 factores. Está el humano y el divino. Y el Señor no se equivoca. Amén. Entonces aquí dice que ellos pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. Una autoridad que se han inventado, fabricado. Y que es una forma de rechazo a la autoridad. Estas personas apóstatas son personas que van a rechazar la autoridad. Yo sé que usted conoce personas que son así.
también dice que viven en la corrupción, y no quiero hablar de eso. Mire la comparación para que usted vea muchas de las características de estas personas. Estas personas son comparadas primeramente con Caín. ¿Cuál fue el pecado de Caín? ¿Qué fue lo que hizo que Dios no aceptara el sacrificio de Caín? Bueno, primeramente hubo una rebelión, pero lo más triste de Caín fue que Dios nunca fue su prioridad. ¿En qué nos basamos para decir que Dios no fue la prioridad de Caín? Cuando la Biblia dice que Abel llevó su ofrenda, la Biblia dice que Abel llevó lo mejor para el Señor. De Caín dice que Caín llevó su ofrenda. Caín no se esforzó por darle lo primero ni lo mejor a Dios. Caín simplemente cumplió con una costumbre. Hay que ofrendar, pues aquí voy yo. Pero mi ofrenda tiene que honrar al Señor. Nosotros debemos pausar y preguntarnos: lo que yo le estoy ofrendando, mi cántico, mi servicio, mi tiempo, mis recursos, ¿son dignos de un rey? Porque nunca podemos perder la perspectiva de delante de quién nosotros andamos y a quién nosotros servimos. Hay líneas de familiaridad que nosotros nunca debemos cruzar con el Señor. El mismo Señor que nos permite decirle Abba, Padre, también no se nos puede olvidar que es el Señor nuestro Dios, el Señor soberano, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que no hay otro como Él. Y no debemos perder esa perspectiva cuando le damos algo, le ofrecemos un servicio. Bendito Dios. Pero no solamente eso, y créanme, hermanos, que es una tristeza cuando Dios no es la prioridad de un cristiano. Cuando Dios no es la prioridad de un cristiano es triste. Mire, yo no estoy hablando de que la persona sea o no sea salva, pero pensemos en algo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros nos encontrábamos en un lodo cenagoso. Nosotros nos encontrábamos, básicamente éramos reos de muertes, como dice el apóstol Pablo. Éramos reos de muertes. Nosotros teníamos una sentencia segura. Y Jesús llega y por amor Él extiende sus brazos en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que a través de Cristo nosotros podamos tener vida, pero no solamente vida en abundancia, una vida eterna. Y podamos tener no solamente eso, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 del libro de Romanos, podamos tener acceso a la gracia de Dios por medio de la fe, que somos justificados. Y hay ciertas cosas buenas que suceden. Entonces, ¿cómo yo no puedo? ¿Cómo yo no voy a darle la prioridad a Dios? ¿Cómo yo no voy a decir mi Dios es todo en mi vida? Todo lo demás es secundario. Y algo que yo quiero, que esto es bien poderoso. Cuando usted tiene a Dios como primero en su vida, usted tiene su familia primero, usted tiene su trabajo primero, usted tiene todo primero, porque Dios conoce nuestras necesidades. Dios no es un Dios que va a decir: no, yo soy primero y olvídate de tu familia, y olvídate de tu trabajo, Eso no es nuestro Dios. Pero cuando nosotros ponemos Dios primero, Él que conoce todas nuestras necesidades y las cumple, se hará una realidad en nuestra vida. Entonces, cuando salgamos de aquí, yo quiero hacer un reto. Esta tarde yo quiero hacer un reto. Y el reto es, cuando salgamos de aquí, yo quiero que usted se pregunte, camino a su casa en el automóvil, yo quiero que usted se pregunte: ¿en realidad es Dios primero en mi vida? ¿Es Dios primero en mi vida? Mire toda su vida, mire todo su día, mire toda su semana, y usted mire lo que usted hace, lo que usted dice, lo que usted ve, y compárelo y diga:
¿Es verdaderamente esto una actitud de una persona cuyo Dios es primero? Ese es el reto. ¿Ibas a decir? Sí, esta semana que acaba de pasar, yo tuve una conversación con una joven y le pregunté a esa joven cómo estaba su relación con el Señor. Y me dijo, bien, ¿estás bien? Le dije, qué bien. ¿Te estás congregando? Siempre que puedo. Okay. Siempre que puedo. Siempre que puedo, sí. Yo le dije, ok. ¿Estás sirviendo? Pues esta es una temporada donde no estoy pudiendo servir porque han surgido otras cosas. Entonces yo le dije, mira, mi ánimo no es discutir contigo, desagradarte, mucho menos ofenderte. Y lo que te voy a decir, te lo voy a decir verdaderamente porque yo te amo. Hay dos cosas. Lo primero es que, mira, criatura, le dije, nosotros no nos debemos engañar a nosotros mismos. Hay veces que nosotros nos decimos tanto una mentira que ya nosotros no las creemos. Sí. Nosotros nos mentimos tanto a nosotros mismos que nos creemos nuestros propios cuentos. Le dije, yo te voy a pedir algo. Como tú eres una persona organizada, yo te voy a pedir que tú revises tu agenda. Y cuando tú termines de revisar tu agenda, yo te voy a sugerir que tú vayas a tu chequera. Tu agenda y tu chequera te van a decir si Dios es primero en tu vida. Bendito Dios. De la manera en que usted gasta su tiempo y donde usted invierte sus recursos, ahí está su corazón. No está en otro lugar. No se engañe. No se engañe, amado. No se engañe. Donde usted invierte la mayor parte de su tiempo, su enfoque, sus fuerzas y sus recursos, ese es su Dios. Bendito Jesús. Le amamos. Yo me lo repito a mí misma. A mí Dios me llama capítulo. Yo si me aloco con el teléfono, el Señor me llama capítulo. Bendito Dios. También hay otro ejemplo que se usa en estos versículos y habla de Coré, la rebelión de Coré, la cual sucedió por causa del orgullo y la codicia también, como fue lo de Balaam. También hubo un orgullo, una codicia que no le pertenecían, y eso es algo que verdaderamente está sucediendo dentro de la iglesia en los tiempos de hoy. Tanto así. Dame un segundito. Dale. Viene algo a mi mente. Estudie en su casa la vida de Coré. Algo que a veces sucede en las iglesias es que nosotros caemos en el peligro de decir, a mí no me tienen que decir mi líder cómo yo tengo que hacer las cosas. ¿Acaso habla Dios nada más por la boca de Moisés? Eso fue lo que Coré dijo. ¿Acaso solamente habla Dios por la boca de Moisés? Dios también me habla a mí. Estudie la vida de Coré. Y mire si usted puede aprender algo de ese pasaje de la vida de Coré. Bendito Dios. En estos versículos encontramos unas diferentes metáforas para hablar de este tipo de personas. Primeramente los llama arrecifes peligrosos ocultos. Arrecifes peligrosos ocultos. Estos son arrecifes que están debajo del agua. Y están hablando del tiempo donde ellos supuestamente están compartiendo, que dice el ágape. El ágape era en esos tiempos. ¿Déjame leer el versículo? Sí, cómo no. Dale, déjame leerlo porque si no, dinámica, sí. Los hermanos no van a saber por qué tú saliste con esto de arrecife. No. Versículo 12 dice: cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza,
y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Este versículo, cuando está aludiendo con esta metáfora, está hablando de que son peligrosos. Cuando habla de arrecife, está hablando de algo que está debajo del agua y que no se ve, y son capaces de causar un naufragio en la fe de muchos, causar un naufragio en la fe de muchas personas. En un tiempo donde está diseñado para fomentar el amor, fomentar el compañerismo, ahí hay personas que son son arrecifes, que en la realidad lo que están ahí es para hacerlo naufragar a usted en su fe. Los habla como pastores, en la metáfora los habla como pastores que se apacientan a sí mismos. Estos son personas que descuidan su rebaño, personas que descuidan su rebaño. Uno de los peligros más grandes que yo veo de las iglesias grandes, cuando hablamos de grandes estoy hablando de mega iglesias, es que se pierde la capacidad de cuidar del rebaño. Se convierte en una organización donde las personas llegan a un servicio y todos se van, pero no hay un cuidado del rebaño, no hay un cuidado de las necesidades, no se conocen las necesidades. Hay iglesias grandes, mega iglesias que sí tienen un programa donde lo trabajan bien, pero son más las que no que las que sí. Entonces hay un descuido de los rebaños y este tipo de personas apóstatas son personas que tienen su agenda propia, pastores que lo que tienen es su agenda propia. ¿Puedo leer esa porción bíblica de Isaías? Sí. Isaías 56, versículos del 10 al 12 dice: pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos. Fíjese, si usted tiene un perro guardián es para que ese perro ladre y le deje a usted saber que hay un peligro. Hay alguien en su patio, hay alguien tocando su puerta. Pero dice que estos pastores son como perros guardianes silenciosos. Pues para que usted no se moleste y llegue el próximo domingo, yo mejor no le digo nada. Le digo lo que usted quiere escuchar. Pero no, yo le tengo que decir lo que usted necesita escuchar, aunque usted no lo quiera escuchar. Porque yo no quiero escuchar muchas cosas que me dice el Señor, pero las tengo que escuchar. Porque no solamente podemos vivir de palabras halagüeñas. Nosotros necesitamos comer. Imagínense los que son padres. Si usted le dice al niño helado o brócoli, helado o te doy una carnecita, el niño prefiere el postre. Es que el brócoli no es malo. Pero el postre no es lo que el niño necesita. Necesita alimento sólido para crecer saludable, así usted y yo. Miren, hermanos, si nosotros no predicáramos la palabra como de acuerdo a lo que la Biblia dice, eso demuestra que nosotros no los amamos a ustedes. Y eso lo que hace es el ver a una persona, piensen en esto, el ver a una persona que va camino a la perdición, que va camino a un precipicio, y en vez de nosotros decirle, mira, hay un precipicio ahí al frente, cambia de rumbo, y nosotros no le decimos nada. Entonces, si nosotros no predicamos la palabra de acuerdo a lo que la Biblia dice, entonces eso demuestra que nosotros no lo amamos a ustedes, que tenemos una agenda personal. Y eso nos haría a nosotros un apóstata y unos falsos maestros. Pero como nosotros le predicamos a ustedes la palabra que necesitan oír, no la que hace cosquilla a los oídos, eso es para demostrar el amor que nosotros tenemos, y esa debe ser la realidad de todos los pastores, cuidar de su rebaño. En esta porción, este versículo lo llama también como nubes sin agua. Estamos hablando de la promesa de que van a suplir, a ayudarle, pero cuando una nube no tiene agua, ¿qué sucede con la tierra? La tierra se seca, y cuando la tierra se seca, ¿hay fruto? No hay fruto
alguno. Y así hay diferentes metáforas que se usan en estos versículos para hablar de estas personas apóstatas. Creo que para redimir el tiempo, ya lo que queda son unos minutos. Randy, me gustaría que entonces nos vaya hasta el número 6, por favor. El número 6. En lo que Randy llega al número 6, yo voy a dar un último versículo para cerrar. Y es Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 22. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás, mantente puro. En la número 6 tenemos las exhortaciones para los tiempos finales, que después de lo que hemos dicho en el día de hoy, entonces, conociendo que estamos en los tiempos finales, ¿qué debemos hacer? ¿Qué exhortaciones nos dice la Biblia que nosotros debemos hacer? Bueno, estas exhortaciones se encuentran ya en los últimos versículos de este maravilloso libro de Judas. Primero, debemos tener memoria de las palabras dichas por los apóstoles y por Jesús. Debemos tener memoria. Debemos recordar las palabras que nos han sido dadas. Es imperativo que usted y yo conozcamos la palabra. No solamente, y lo hemos dicho aquí muchas veces en las redes sociales, ustedes nos han oído a nosotros de la importancia de escudriñar la palabra, de profundizar en la palabra, para que de esa manera nadie tenga que venir a decirle a usted, sino que usted va a conocer la palabra de Dios y va a recordar lo que la palabra de Dios ha dicho. En estos tiempos finales, nosotros, que Dios, de acuerdo al versículo 1, nos guarda, tenemos una responsabilidad, y es de recordar las palabras dichas por los apóstoles y por Jesús. ¿Qué apóstoles está hablando? Está hablando de los apóstoles que escribieron las palabras que están en la Biblia. Esos son los apóstoles que están diciendo, no los apóstoles de hoy y ni apóstoles de estos apóstoles, es lo que está diciendo. Segundo, nos habla de edificar en la fe verdadera. Edificar en la fe verdadera mediante la oración. Es imperativo que nosotros oremos para nosotros poder producir fe en nosotros. Bendito Dios. Tercero, debemos vivir en amor y armonía con Dios y con los hermanos. Hermanos, debemos vivir en amor y armonía con Dios. Amor y armonía con Dios. Pero también se requiere que vivamos en amor y armonía con los hermanos. Jesús resumió en el Nuevo Testamento, resumió la ley en dos: amar a Dios con todo lo que tenemos, amarlo con todo nuestro corazón, con todo lo que hay. Y dice, y el segundo, ¿qué? Dice, es semejante al primero. Entonces, así como se espera que amemos a Dios, se espera que nosotros amemos a nuestros hermanos. Cuarto, es de mostrar misericordia a los débiles, ayudándoles a fortalecerse en la fe. Es nuestro trabajo, hermanos. Es nuestro trabajo que conocemos, que hemos oído esta palabra. Es nuestro trabajo fortalecer al débil. Es nuestro trabajo de extender nuestra mano a la persona que necesita en la fe, que necesita crecer en la fe. Es nuestro trabajo discipularles, enseñarles lo que la palabra dice, ayudándoles a fortalecer en la fe. El último es evitar la contaminación del pecado y mantener la santidad. Evitar la contaminación del pecado. ¿Cómo nosotros evitamos la contaminación del pecado? Lo hacemos cuando nosotros no permitimos que el pecado entre en nuestra vida. Cuando nosotros no permitimos que el pecado tenga raíz alguna en nuestra vida. Nosotros queremos vidas poderosas, nosotros queremos vidas donde verdaderamente Dios sea apoteósico, queremos ver milagros, queremos ver todo esto, pero esto nunca va a suceder si hay una vida que está contaminada como lo que ha sucedido con estas personas. Una fe que está contaminada, una fe que está, la palabra contaminada en griego tiene otras definiciones, dice putrefacta.
dice corrupta. Eso es lo que la palabra contaminada en griego significa. Entonces no podemos que nuestra fe sea putrefacta, no podemos permitir que nuestra fe sea corrompida por el pecado. En otras palabras, no permita que el pecado entre en su vida. No lo permita. Arrepiéntase. Repréndalo si tiene que hacerlo, haga lo que tiene que hacer, pero no salga corriendo como hizo José de la casa de Potifar cuando la mujer quiso. Santo Dios, como hizo José cuando se encontraba en la casa de Potifar y la mujer quiso que él pecara. ¿Qué hizo él? Él salió corriendo, hasta la ropa dejó, salió corriendo porque no quería contaminarse con el pecado. Hoy día, jóvenes, escúcheme por favor, especialmente los jóvenes. Hay un llamado por parte del mundo que quiere que ustedes contaminen su fe. Hay un llamado del mundo que quiere hacer que ustedes caigan en pecados profundos. Ustedes tienen que levantarse con amor, ustedes tienen que levantarse con fuego, como decía la canción, y decirle no al pecado, no contaminarse, no permitir lo que llaman de peer pressure, esa presión que llega. No, tienes que hacerlo, pruébalo. Si esto es solamente aquí, no lo permitan el pecado en su vida. Adultos, no permitan el pecado en su vida, porque nunca es tarde para pecar, nunca es tarde para morir. Entonces nosotros debemos tener ese llamado, debemos tener en nosotros. Siento la gloria de Dios, siento el Espíritu de Dios ahora. Nosotros tenemos que coger y decir que no, que cuando se levanten estas cosas que quieren hacerle caer, decir no, no y no. Dios no hace excepción de personas. A Dios no le importa. Dios se lleva al joven como se lleva al anciano. Dios se lleva al adulto. Dios se lleva al hombre, se lleva a la mujer, se los lleva a todos. Y así mismo hace el mismo infierno, el mismo diablo hace lo mismo. Dios, al infierno no le importa, al diablo no le importa quién se lleve después que se lo lleve. Y cuando nosotros oímos este tipo de palabras, cuando nosotros tenemos este llamado de parte del cielo, créanme que el diablo se va a levantar en contra de cada uno de ustedes. Jóvenes, ustedes cargan una unción apoteósica. Ustedes cargan una unción que es dinamita. No permitan que el mundo hoy se las quite. Prendan la mecha de esa dinamita y empiecen a explotar todas las columnas del infierno. Empiecen a ganarse los jóvenes para el Cristo. Ustedes están en esas aulas educativas que es un lugar que está maduro para el evangelio. Trabajen para Cristo, adultos. Adultos, tomen la decisión de tomar y empezar a discipular a sus vecinos, discipular a sus familiares. De empezar a decir, en esta casa no se hace eso, en esta casa no se permite eso. Si hay personas que, si usted saca basata la vaquiva soja maya, siento el Espíritu de Dios. Óigame esto. Si usted está viviendo en una casa, en un hogar, y en esa casa el dueño del hogar no quiere, no puede permitir, no quiere que algo, usted no tiene el derecho de romper la santidad de ese hogar. Si en ese hogar no se permite esto, no se permite aquello otro, no lo integre. No lo integre. Si usted tiene prisa de irse, yo les doy la licencia, pueden pagar y puede irse. Hemos llegado el tiempo, tenemos una carta que nos está hablando a nosotros de los tiempos terribles que se avecinan para este tiempo. Y nosotros tenemos esta libertad por ahora tenemos esta libertad de poder leer esta palabra. Y miren qué triste, oh my God.
Mire qué triste es esto. Hay personas que si le quitan la palabra de Dios no van a poder defenderse. Cuando la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios debe estar aquí, integrada. Aquí. Hay gente que están muriendo por la palabra de Dios. Gente que están siendo decapitados por la palabra de Dios. Gente que está sufriendo cáncer por la causa de Dios. Y nosotros que tenemos la libertad, que tenemos, dijo la pastora, 80, la Biblia 80 idiomas o más, todo tipo de versión. Pueblo, ¿qué va a suceder con nosotros? Jóvenes, ¿qué sucede si ustedes hoy mueren? ¿Qué sucede si ustedes no llevan? Si ustedes no llevan la bandera. ¿Qué sucede si alguno de ustedes no toma mi lugar cuando yo salga de aquí y pase con el Señor? ¿Qué sucede si no hay jóvenes en las aulas educativas, en todos los lugares, diferentes lugares, si no hay jóvenes predicando, jóvenes que estén encendidos en fuego para Dios? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con los adultos que no disciplinan, que no ayudan? Hermanos, cuando nosotros dejamos que nuestros hijos, hijas hagan, que vivan al garete, ¿qué amor estamos nosotros dándole a ellos? Los estamos viendo que están cayendo en el pecado y que, ay, yo lo amo. No, a eso nos fuimos llamados. La Biblia nos llama que tenemos que disciplinar, que tenemos que corregir, que tenemos que enseñar, que tenemos que encaminar. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo quisiera que usted sintiera el fuego que yo siento dentro de mí. Judas, el medio hermano de Jesús y de Jacobo, habló a los santos y les dio este aviso. Reciba esta palabra hoy como una palabra de un atalaya. Y no estoy hablando de una atalaya de los que están aquí al lado de nosotros. No estoy hablando de eso. Porque la Biblia habla de una atalaya. Los atalayas eran los centinelas. Los centinelas que los ponían en las torres. De torre en torre. Y ellos veían el peligro. Y cuando veían el peligro, ellos empezaban a tocar el chofar. Para que entonces el pueblo se alistara del peligro. Estamos en un tiempo atalaya. Estamos en un tiempo atalaya. Métase en la palabra. Escudriñe la palabra. Profundice en la palabra. Pero deje que la palabra penetre su corazón. Hermanos, toda esta semana, todas las diferentes, usted dirá que yo soy un fanático, pero si lo va a llamar fanático para Cristo, eso es un título de honor para mí. Pero todos los días, cuando yo tomo todos los días la palabra y el Señor comienza a hablar, todos los días yo preparo una predicación. Yo preparo 5, 6 a 7 predicaciones semanales, porque yo quiero profundizar en la palabra mientras Él me ministra a mí, para que yo produzca cambio. Y créame, yo solamente estoy empezando, pero yo quiero que Cristo siga trabajando conmigo. Yo quiero que Cristo siga trabajando conmigo, que me siga hablando al corazón, que me siga corrigiendo, que me siga guiando por el camino que yo tengo que ir. Llevo 31 años ya, 32 años, pero eso no quiere decir nada. Quiero seguir. Yo tengo hambre de mi Cristo. Yo estoy enamorado de mi Cristo. Y yo quiero seguir, que Cristo siga creciendo en mi vida.
Cuando me dicen fanático allá afuera, cuando me dicen fanático de Cristo, usted no sabe cómo yo me siento. Yo me gozo cada vez que me dicen. En el trabajo me lo han dicho, usted es un fanático de Cristo. Y yo, ¡gloria a Dios! Sea un fanático